Bueno, pues estamos aquí de regreso y bueno, puras amigas el día de hoy. Despido a la Ceci y ahora recibo a Silvia Moreno. Ya, bueno, es psicoterapeuta, es una especialista en sexología, una mujer excepcional, madre, abuela y anexas. Y esta mujer excepcional, pues vamos a hablar de un tema que tiene que ver, y lo dejé en la segunda parte del programa, porque tiene que ver en cómo orientar a nuestros hijos en una sexualidad sana ante un mundo lleno de pornografía. Sí, definitivamente. Sí, definitivamente creo que los medios de alguna manera han deshumanizado nuestra sexualidad. Sí. Y desvirtuado. Sí, sí, de una manera impresionante, ¿no? Tenemos muchísima información en internet, pero la mayoría de la información que tenemos en internet no es una información buena, no tiene bases científicas, no tiene de alguna manera tampoco nada que ver con lo que sería una sexualidad sana. De repente, Adriana, parece ser como que tenemos una explosión ahí, como una prisa, una urgencia de vivir la sexualidad en nuestros jóvenes, y creo que muchas veces es justamente porque les falta esta orientación que debemos de darles. Una orientación de una sexualidad sana es una orientación que va hacia el amor. A mí me parece muy importante recordar a nuestros jóvenes y que recordemos nosotros que la vida, cuando estamos hablando de la vida sexual, no estamos hablando nada más de genitales. Exacto. Porque de repente eso es lo que parece, ¿no? Lo voy a decir así como sí, tú dices, ¿verdad? Como va. Pareciera, si vemos nosotros la información que nos da, que la sexualidad se trata de tener unas grandes lubricaciones, unas erecciones fenomenales y unos orgasmos ruidosos. Y yo creo que no. Creo que la finalidad de la vida sexual es el mimarse, el compartirse, el demostrar nuestro amor, nuestro cariño, ¿sí? Que va mucho más allá de esta erotización que nos han metido. Pero fíjate sí, que tengo varias preguntas para ti, Silvia, más que nada. Y este tema, acuérdense que los temas de los programas surgen de todo lo que me escriben en el Face, de todos los correos que recibo en la página y de todas las cosas que voy contestando y que me van sugiriendo. Y esto en especial, hubo varias mamás que me hablaban de estas inquietudes que son las que te quiero preguntar. Primera inquietud, ¿cuál debe ser, primero, qué es una sexualidad sana? Para empezar por ahí. Bueno, en primer lugar, cuando hablamos de sexualidad, de repente pensamos que nada más se refiere a esta parte del erotismo. La sexualidad comprende, por ahí nos habla Eusebio Rubio de 4 grandes solones, 4 grandes aspectos, que son primero la reproducción, que esto es lo que sí se nos enseña o se les enseña a nuestros niños en la escuela, ¿no? Como esta parte biológica, lo que es la reproducción. Y entonces él les habla de los órganos reproductores, que más bien les llamamos órganos sexuales, porque no es nada más su función la reproducción. Bueno, después tenemos lo que es la cuestión de género, situación de ser hombre, ser mujer, donde también pues vivimos, y hay que decirlo así como es, un país machista, en donde hay una tremenda desigualdad de género, que nos ha llevado a que siga habiendo mucha violencia, la mayoría en contra de la mujer, violencia de género. No nos hemos todavía... pues las estadísticas nos hablan muy claro cómo todavía hay mucho maltrato a las mujeres. Estaba yo leyendo el otro día unas estadísticas donde es impresionante, algo así como, no me acuerdo muy bien, pero era arriba del 50% de mujeres que decían que habían sido maltratadas física, emocional o biológica, incluso sexualmente, por sus parejas cuando menos una vez. Y estoy hablando de más de la mitad de la población. Entonces todavía tenemos pues esta cuestión del género, donde creo que tenemos que educarnos más, saber que las diferencias, y estoy hablando no solo de las diferencias de género, cualquier tipo de diferencia no nos debe de llevar a una desigualdad, a una discriminación, porque finalmente pues todos tenemos la misma dignidad. Pero bueno, entonces decimos que la sexualidad también tiene que ver con todas las cuestiones de género, tiene que ver con el erotismo, que es esta capacidad de sentir placer, y generalmente cuando pensamos en sexualidad nada más pensamos en esto, en el erotismo, ¿no?
Y también una parte importante de la sexualidad es la vinculación afectiva. Nos vamos a ir a corte, ya te vi, Mayrita, estamos aquí emocionadas en el tema. Vámonos a corte. Bueno, estamos aquí con un tema precisamente de cómo orientar a nuestros hijos a una sexualidad sana. Anteriormente estoy hablando entre los años 40, 50, Silvia. Bueno, pues la sexualidad en los jóvenes se iniciaba a mucho más, edades más tardías. Se casaban más pronto, pero la sexualidad se iniciaba de épocas más tardías. Esto significa que los que tenían sexualidad muy jóvenes era porque se casaban muy jóvenes. Pero hoy no se casan y están iniciando su actividad sexual entre los 12 y 13 años de edad. Sí, desafortunadamente ya sabemos que tenemos muchas madres adolescentes inclusive. Ahí sí también voy otra vez a volver los medios, Adriana. Si vemos a veces anuncios, por ejemplo, donde hay niñas muy pequeñas, estoy hablando niñas de 4 o 5 años, y tú las ves con unas poses y con una vestimenta pues muy sexualizada, que no va para lo que es una niña. Claro. Entonces creo que de alguna manera sí estamos adelantando, estamos propiciando esto nosotros. Algo que sí quisiera yo decir es que nosotros como padres tenemos que tener mucho cuidado de también ver cómo estoy yo viendo y cómo estoy viviendo la sexualidad. Y hablar con ellos, de repente nos da mucho miedo. Creemos que si hablamos con nuestros hijos de sexualidad, eso va a hacer que inicien la vida sexual más temprano, y tenemos muchas evidencias de que eso no es así. Que por el contrario, cuando en casa no hay respuestas, ¿qué hacen los chicos? Pues buscarlas en donde pueden. Sí, y claro. Donde pueden va a ser el internet, claro. Donde pueden va a ser revistas baratas, donde pueden va a ser con compañeritos más grandes. Claro. Y entonces lo único que van a encontrar es una sexualidad muy distorsionada. Muchos de nuestros niños y jóvenes se educan a través de la pornografía. Y la pornografía generalmente lo que presenta son imágenes muy violentas, muy misóginas, una sexualidad que muchas veces, yo digo ya ni... Y grotescas. Sí, muy grotescas, ya ni siquiera tiene nada que ver con sexualidad, porque ¿a qué me refiero? Pues hay imágenes, por ejemplo, sabemos que una violación, por ejemplo, no tiene tanto que ver con una sexualidad muy exacerbada. En una violación estamos hablando de alguien que necesita manifestar su poder, y estamos hablando también de alguien con mucha ira, con mucho enojo, ¿sí? No es porque esté su sexualidad o su libido muy exacerbado, tiene que ver con cuestiones de poder. Y mucha de nuestra pornografía que ven nuestros jóvenes y nuestros niños va en ese sentido, en ser una sexualidad que de veras que ni quisiera llamarle así, tremendamente violenta, tremendamente misógina. Y además denigrante de la dignidad humana. Pero fíjate que hay un punto, vi un documental sobre Asia que me dejó helada. Y este documental era precisamente sobre qué estaba pasando en los jóvenes en el Medio Oriente. Y algo que me llamó la atención fue la información que dieron en el sentido que antes, por ejemplo, la industria de la pornografía, que sigue ganando billones de dólares y de euros, era parte del documental, utilizaba personas más adultas o adultas. Hoy la pornografía está utilizando niños y está utilizando adolescentes. Desafortunadamente. Entonces imagínate, estás bajando el nivel de rango, ¿sí? Y además los papás creen que no hay consecuencias cuando ellos, sin darse cuenta, son los que propician la pornografía en sus casas. Hay una pregunta fuerte, Silvia, que te quiero hacer, y quiero que seas como eres, directa y a la yugular. Y quiero que les digas a los padres de familia, sobre todo a los varones, ¿qué pasa? Porque hay un mito donde para estimularnos hay que ver pornografía, para que la cosa no se enfríe tenemos que ver pornografía, y me han llegado cartas de esposas donde el marido les dice, quiero que hagamos un trío,
Yo quiero que estés con otra mujer, quiero verte. Y si no es contigo, pues voy a buscar con quién. O sea, sí, como si ellas fueran una cosa. Sí, desafortunadamente creo que eso está pasando mucho, Adriana. Pero fuerte. Yo creo que estamos viviendo una paradoja muy grande, porque por un lado no nos hemos liberado de tantos tabús, de tanto miedo, y por otro lado parece que la sexualidad se ha vuelto una obligación, y entonces queremos cada vez más y más y más. Pero yo creo que justamente es porque no hemos perdido este miedo a la sexualidad, a la sexualidad profunda, a la entrega. Y entonces... Ya diste con el clavo, ahorita le vamos a entrar. Entonces, como no, haz de cuenta que este miedo lo queremos eludir con excesos. Claro. Voy a permitirme leer un pedacito de este libro que por cierto traigo para regalar, que dice: pretendemos eludir nuestro miedo a la sexualidad con excesos. Aumentamos la cantidad para esquivar la profundidad. Bajo un engañoso estandarte de placer y libertad, solemos experimentar una sexualidad como una competencia compulsiva y desenfrenada, como si se tratara de romper récords, ya sea de tamaño, de duración, de intensidad. Con avidez devoramos experiencias sexuales cada vez más intensas, entre comillas, pero lejos de nosotros mismos y por lo tanto lejos del otro. Y entonces, por lo tanto, vacíos. Priorizamos un goce superficial sin priorizar un gozo profundo, ni la comunicación ni la entrega. Entonces vivimos una sexualidad reducida a genitales, una sexualidad superficial, con prisa, light, ¿sí? Entonces eso obviamente va a hacer que queramos como de repente más y más intensidad, sin darnos cuenta que ese vacío que sentimos no tiene que ver con más experiencias o más intensas, tiene que ver con que no nos permitimos en lo profundo esta intimidad. Seguimos teniendo miedo a desnudarnos, no el cuerpo, porque lo desnudamos muy fácilmente. Cuidan más el celular que el cuerpo. A desnudar el alma. Cierto. Y en una sexualidad profunda, donde desnudamos el alma, es donde ahora sí que cuerpo y alma se siente pleno, se siente relajado, se siente pues que dispuesto y realmente en una sexualidad podemos llegar a tocar el espíritu de la otra persona. Es una sensación tan armoniosa sentir que estamos en la nada, sentir que estamos en contacto, en comunicación con el Creador, porque de ahí viene la vida. Claro. Es una comunicación a la vida. Pero ¿qué pasa? Que nos da miedo, o de alguna manera no le hemos creído a todos estos medios, a toda esta información de una sexualidad súper disque intensa, y digo disque porque en realidad es compulsiva, se da una compulsión, una adicción. ¿Sí? Nos vamos a ir a corte. Quiero hacerte una pregunta fuerte, Silvia. ¿Cómo está afectando la pornografía a la vida de los jóvenes, y cómo está afectando la pornografía a miles de matrimonios? Sí, yo creo que está afectando muchísimo esto que tú decías ahorita de esta idea, por ejemplo, de mucho de hacer tríos, de una serie de cosas. A veces también sabemos, por ejemplo, que se han dado muchos casos de ahogamiento por querer experimentar en la relación sexual, pues que la asfixia y que de repente se les pasa la mano y que llegan a muerte. Yo creo que todo esto, claro que nos ha afectado, nos afecta muchísimo. Lo que voy a decir, a lo mejor algunos dicen que no, pero nada más hay que ver el mundo que estamos creando, lleno de violencia, lleno de tanta agresión, Adriana, aún para manejar, para todo. Me acuerdo que yo el otro día por ahí vi un letrerito de esos muy antiguos, de los que decían los hippies: hagamos el amor y no la guerra. Y digo, pues, ¿cómo tenían razón? Pero hablamos de hacer el amor, no de tener un sexo, tener una sexualidad pues mecanizada, una sexualidad misógina, una sexualidad donde el otro es un objeto para mí, no una persona, porque eso se está dando mucho, en donde de repente usamos al otro,
y digo lo usamos, y ya no nada más los hombres, muchas veces, a veces también las mujeres sí. Usamos al otro como si fuera un objeto, no una persona. Yo, como les decía a los jóvenes cuando estaba dando clase, les decía, cuando yo voy a un acto sexual no van mis puros genitales, ni siquiera va mi puro cuerpo, voy toda yo, con mis pensamientos, con mis valores, con mis emociones, con mi parte espiritual. O sea, no podemos nosotros separarnos. Exacto. No, pues vas con todo. Vamos con todo, y por supuesto nos compartimos con todo. Y yo creo que en ese sentido, pues la sexualidad debe de ser algo, hablando completamente del erotismo, debe de ser algo en donde siento que me puedo dar y entregar, y que mi pareja me va a recibir y se va a entregar también. Ahora, déjame decirte que hay un mandato que Dios nos pone, que nos dice que ya no son dos, sino una sola carne. Y el único acto en el que somos una sola carne realmente es ahí, en esa intimidad profunda. Claro, nuestro tema es cómo orientar en una sexualidad sana. Pues les tengo una buena noticia o una mala noticia, según a los papás que están escuchando. Tiene mucho que ver el cómo vivo yo mi sexualidad, yo como padre. Claro. ¿Sí? No importa lo que yo le diga a mis hijos, o importa relativamente poco. Ellos van a aprender de mi ejemplo. No significa de lo que vean, claro, no significa que van a estar ahí presentes, ¿verdad? Cuando tenemos intimidad, pero de alguna manera eso se percibe. Sí van a estar presentes si nos abrazamos, si nos besamos, sí van a estar presentes si nos hablamos con amor, si nos hablamos con respeto. Si todo esto nos está formando a nuestros hijos en la sexualidad, por supuesto. Entonces, de repente, ¿cómo quiero un padre, cómo quiere que su hijo sea respetuoso, cómo quiere que su hijo sea, no sé, que viva muy bien, cuando que él le grita a su esposa, cuando claro, que el muchachito está viendo que maltrata a la mujer, que no le hace caso, que la ve como un objeto, que no la abraza, que no la besa? Entonces, nosotros vamos a enseñar más que nada con nuestro ejemplo. Yo, la invitación para los papás es que se pregunten cómo están viviendo su propia vida sexual, cómo la están viviendo, ¿sí? Porque muchas veces, Adriana, sí hay relaciones sexuales, pero no hay intimidad. No se comunican las parejas. Diles la diferencia, Silvia, porque van a decir, pues ¿cómo tengo una relación sexual sin intimidad? ¿Sí? Sí, ¿a qué me refiero? Hay parejas que no hablan de nada importante. Hablan de los niños, un poquitito del trabajo, pero no hablan de sí mismos, no hablan de qué sienten, de qué piensan. Entonces no hay una verdadera intimidad. Y entonces, bueno, pues sí desnudan el cuerpo, insisto, pero no se desnudan más allá. ¿Sí? No se comparten. La verdadera sexualidad, la sexualidad, ahora sí que me gusta esto de la sexualidad sagrada, porque sí creo que llega a ser sagrada, es cuando nos compartimos, cuando nos entregamos al otro. Yo me atrevo a decir que cuando tenemos una sexualidad amorosa, una entrega amorosa, una relación sexual amorosa, es como un ensayo de cómo me voy a entregar a Dios. Porque como tú bien decías, llega un momento en que nos perdemos, en que se rompen un poquito los límites en dónde quedo yo, dónde está el otro, y como que trascendemos hacia un nivel espiritual, ¿sí? Pero eso desafortunadamente muy poco se da, porque nos hemos acostumbrado a ver la sexualidad de una forma muy mecánica, como si pues se tratara de algo, nada más los genitales, te digo, ni siquiera todo el cuerpo, porque muchas veces yo digo que hay mujeres que no gozan la sexualidad, que la sufren, porque la pareja llega y ahora sí que, como me dicen a veces ellas, no hay ni un besito, no hay una caricia, no hay nada, llegan directamente a penetrar. Muchos de nuestros hombres son eyaculadores precoces, entonces llegan, penetran, eyaculan, salen, se dan la media vuelta y se duermen. Entonces hay un desahogo físico de la tensión sexual, pero no hay un verdadero erotismo. ¿Y qué pasa con una mujer que vive esto? Pues no es una sexualidad que goce, no, es una sexualidad que sufre. Y esto es un caldo de cultivos para la infidelidad. Por supuesto. Claro, claro.
O sea, si usted cree que haciendo eso o dando un cheque grande el otro va a estar ahí, no, dista mucho de eso, señor, sí, o señora. Sí, entonces seguimos teniendo este vacío que sí, por supuesto, nos lleva a la sexualidad. Voy a leer otro pedacito de este libro. Es evidente el incremento del sexo relámpago, encuentros furtivos, sin entrega ni compromiso. Y por qué no mencionarlo muchas veces sin clímax, porque un orgasmo total requiere de confianza, respeto, comunicación. Esto no debe sorprendernos en una sociedad que ha enseñado a los hombres a medir su virilidad por el número de sus conquistas. Y puesto que las mujeres de hoy no quieren quedarse atrás, empiezan también a coleccionar presas. Claro, un poco más discretas por aquello de la doble moral. Sin embargo, el ostentoso número de relaciones sexuales o de parejas no colma el vacío, y existe una insaciabilidad sexual como si nunca fuera suficiente. Tal vez eso explica la proliferación de tríos de club singles, el aumento de infidelidad de hombres y mujeres, una creciente degradación y un exhibicionismo delirante en las redes sociales. Y ahí es otro punto, ¿verdad? Ahorita ya sé, Mayrita, nos vamos a ir a corte. Bueno, vamos a tocar un punto que es álgido en el asunto. Este es un tema álgido de cómo orientarnos y sobre todo a los chavos a una sexualidad sana. Hay un total exhibicionismo ahora en las redes sociales y ves de todas las edades, ves jovencitas de 13, de 14, de 15, de 16, de 20 y hasta señoras sesentonas haciendo unos verdaderas, pues ya no sé cómo llamarles, porque rayan en lo ridículo, pero el exhibicionismo está todo lo que da, porque desde mi muy particular punto de vista, Silvia, el ser humano cree que va a encontrar el amor a través del erotismo. Y no han entendido que el amor verdadero es lo que te lleva a un profundo erotismo. Ellos quieren en el erotismo encontrar el amor. Pues no, corazón, te vas a aventar a todo un tren si quieren, o te vas a aventar no sé cuántas parejas en la vida y vas a estar más vacío que antes. Pero ¿no? Además el problema, Adriana, es que ni siquiera vamos al erotismo, te digo, con todo. Vamos nada más como en la parte mecánica, como claro. Estamos viviendo una sexualidad como mucho de el light, incluso fíjate que yo creo que estamos viviendo una distorsión en los medios sociales. Totalmente. Porque hay mucha gente incluso que tiene un cibersexo, en donde sí a través de las redes sociales pues dicen muchas cosas y a lo mejor se muestran en la camarita y etcétera, etcétera. Sin embargo, no hay un auténtico contacto, un auténtico contacto humano. Te comentaba yo fuera del aire, inclusive hay estadísticas, estudios muy serios que nos muestran que las parejas estables tienen menos relaciones sexuales hoy que hace 20 años. Pero muchas veces... ¿Y eso por qué, Silvia? Pues yo creo que muchas veces estamos de veras confundidos con este cibersexo, que a mí me parece que estas redes sociales hacen una distorsión tremenda de la vida, porque hay personas que viven en sus redes sociales, sus amigos son los de las redes sociales y se mandan muchos mensajitos lindos, hermosos a través de las redes sociales y su vida es las redes sociales. Pero yo pregunto, ¿cuántas personas de esas que tienes en tus redes sociales conoces realmente? ¿A cuántas de esas personas sabes qué les gusta, qué les duele, con ellos? ¿Cuántos visitas? ¿Sabes de qué color son sus ojos? ¿Con cuántos realmente has estado los últimos días o el último mes? A mí me parece maravilloso las redes sociales para cuando tenemos amigos que viven verdaderamente lejos o claro, como una manera de estar en contacto. Pero hay gente, Adriana, que vive ahí. No sé si te ha pasado, pero es muy común que tú ves en un restaurante que está una familia de 4 o 5 miembros y cada quien está metido en su mundo. Cada quien está con su celular, cada quien está con su tablet, con lo que sea. Y no hay una convivencia y no se miran a los ojos siquiera. Y entonces esto para mí está creando mucha distorsión. Es como que si nos comunicamos menos, al menos con menos profundidad. Ahora, entonces, hay un factor que sí lo tengo que decir, va a doler. Fíjese bien, tómelo o déjelo.
Se hizo una investigación en Estados Unidos, Silvia, esto me llamó muchísimo la atención, donde las parejas estables, casadas con la persona que aman, etcétera, debido a la televisión, su intimidad, su actividad sexual disminuye un 35%. Claro. Así que siga viendo la tele. Siga viendo la tele en vez de besarse, en vez de acariciarse, en vez de mirarse los ojos, en vez de reír juntos, en vez de hacer algo juntos. Un buen juego de dominó para contarnos chistes o platicar. Siga viendo tele. Sí, desafortunadamente te digo, toda esta tecnología que yo considero que es maravillosa para muchas cosas, bien usada, pero hemos caído en un abuso y en un exceso, en donde de veras hay familia. Antes la gente se reunía para platicar, para conversar, y ahora muchas veces todo es alrededor de la televisión, alrededor de los medios de comunicación, alrededor de la... ¿Qué sí decirles a los jóvenes, Silvia? ¿Cómo llegarles a los chavos? E insisto, mucho es con el ejemplo. ¿Cierto? Sí, con el ejemplo. Si ellos ven que papá y mamá se toman de la mano, platican, se hacen caricias, se miran amorosamente, pues ellos van a aprender, ¿sí? Si además hablamos con nuestros jóvenes, ya hay que hablar de una manera abierta, Adriana, ya no empezar con la metáfora de la cigüeña y que la mariposita y que... No, hay que recordar que ellos están viendo ahorita cosas, un mundo diferente. Exacto. Entonces hay que hablar abiertamente con ellos. Una cosa que yo insisto también, hablarles no nada más de los peligros, porque de repente los asustamos con miedos de que el embarazo, de que enfermedades e infecciones de transmisión sexual, que son reales y hay que hablar de esto, por supuesto, pero también hay que hablarles a nuestros jóvenes del placer, de lo que pero además de ese placer maravilloso que es cuando nos damos el tiempo. Yo me acuerdo que alguna vez yo platicaba con una jovencita y yo le decía, es tan bonito cuando tú recibes tu primer beso y lo disfrutas sin querer ir más allá, vivir esta etapa donde los jóvenes se toman de la mano y con ese tomarse de la mano de repente ya todo les suda, ya todo, se sienten ahora sí que volando por ahí. Es como, parece incluso que el primer beso se da incluso con la mirada. Porque fíjate, Adriana, cuando a nosotros nos gusta una persona, cuando nosotros empezamos a sentir atracción por alguien, y esto es hombres y mujeres, generalmente nuestra primera idea no es acostarme con ella o acostarme con él, sino es esa sensación de querer estar más cerquita, de querer estas caricias amorosas, casi dijera inocentes, ¿no? Como la mejilla, acariciarnos la mejilla, la mano. Muchas veces los jóvenes se brincan esta etapa maravillosa y se van directamente al coito. Entonces, yo insisto, con el ejemplo podemos mostrarles a nuestros jóvenes. También es importante qué tantas caricias, qué tanto nos decimos en casa que nos queremos. Y qué tanto nos manifestamos. Exacto. Fíjate que algo que a mí me ha funcionado con los jóvenes y que cada día me sorprenden más gratamente. Ahorita en este nuevo grupo pues tengo varios parejas que son novios ahí. Uh-huh. Y me ha sorprendido porque en específico 3 de ellos en diferente momento han venido conmigo como pareja a decirme, Adriana, hemos decidido la castidad. Bueno, los he felicitado y además les he hablado de lo que es la castidad. La castidad no significa que no te vas a dar un abrazo, la castidad no significa que no te vas a dar un beso, y un buen beso, pero un beso no significa que no vas a abrazar, abraza. Sí, claro. Si te brincas la etapa del descubrir al otro, si cuando ya estás casado, ya reencontrar el amor, pero fíjate, reencontrar el amor, ¿qué lo traemos perdido? No solo perdidísimo. Sí. Hemos confundido los chilaquiles con los tamales. Claro. Sí, por eso te digo, hay parejas que ni siquiera se ven, Adriana. Yo precisamente en un taller que doy, los pongo a que se vean un rato. Y muchos de ellos, hacemos muchas cosas, hacemos muchos ejercicios. Y muchas veces me dicen, Silvia, es que desde que éramos novios no nos veíamos de esa manera. Fíjate, me hicieron una pregunta en uno de estos grupos de matrimonios
cuando me toca platicar con muchos de ellos a solas como matrimonio, él con mucha humildad me hizo la siguiente pregunta. Me dice, señor, es que pues yo soy muy brusco, soy muy, como que no me enseñaron a ser amoroso, dulce. Es que desafortunadamente eso está pasando. Sí. Nos vamos perdiendo, Adriana. Nos vamos y en perdiendo las cosas sencillas. En las cosas sencillas, las cosas simples de la vida. Entonces, paso número 1, papás. Tenemos que hablar, como decía Silvia, estoy de acuerdo contigo, directo a la yugular y cómo va. Sí. Paso 2 que tú dijiste, esto retomando nomás para que no nos perdamos los puntos. El paso 2 que tú dijiste y que se me hace muy atinado. La mejor manera de enseñar a nuestros hijos una sexualidad sana es la manera en que nosotros como papá y mamá nos tratamos. Sí, y viviendo una sexualidad sana. Porque aunque nuestros hijos no estén en la alcoba, nuestros hijos van a intuir de alguna manera cómo vivimos nuestra sexualidad. Claro. Y si nosotros vivimos una sexualidad, si por ejemplo el varón es de esos varones que nada más llega, descarga y no le importa ni cómo se siente la mujer, de alguna manera eso va a permear en la vida sexual de sus hijos. Entonces, lo primero es hacer una revisión de veras concienzuda, cómo estamos viviendo nosotros como padres, cómo estamos viviendo nuestra sexualidad, nuestra vida sexual. Y también es la otra parte de nosotros las mujeres. Porque si usted, mujer, sufre su sexualidad, en vez de gozar su sexualidad, Dios le dio el placer para disfrutarlo. Por supuesto. De la manera correcta, no incorrecta. Sí, yo estoy de acuerdo, Adriana. Desafortunadamente también hay muchas mujeres que se niegan a la vida sexual y que dicen, a mí me han llegado casos que me dicen, yo me llevo muy bien con mi marido, todo está muy bien, pero que no me toque, porque ahí ya no quiero. Hay que entender que por un lado, las mujeres fuimos muchas veces educadas con muchas restricciones, que recibimos muchos mensajes en contra de nuestra sexualidad. ¿Sí? Y entonces tal vez eso haga que no nos guste. A lo mejor inclusive nos pasó esto que decía yo, que entonces mi pareja tampoco no sabía cómo, y entonces a lo mejor me tocó poquito, me penetró y me dolió. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces yo, mujer, no le dije. Y fui dejando que las cosas fueran pasando, y entonces a veces caemos en un círculo vicioso. Voy a poner un ejemplo. Imaginemos que se casa una mujer con una persona, te digo, inexperta, o que simplemente por los nervios, por lo que tú quieras, que tienen la primera relación sexual, él no se da cuenta que ella no está lista, que ella no ha lubricado lo suficiente y penetra. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber dolor. Entonces, la siguiente vez que él o que quieran tener intimidad, como que ya se hizo un anclaje en ella, y de alguna manera va a relacionar sexualidad o erotismo con dolor. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces el cuerpo reacciona y entonces se contrae. Al contraerse, eso va a hacer que haya más dolor y menos posibilidad de excitarse. Si ella no habla, cada vez se va haciendo más grande el problema. Ella va incluso teniendo resentimiento con él, lo cual digo que no es justo porque ella no le dijo. Así ¿sí? es. Entonces hay que decir lo que necesitamos. Ay, Mayrita, sí, ya sé. Vámonos a corte. Vamos con un tema fuerte. ¿Qué decirle a un joven que pues quiere probar? ¿Cómo convencerlo que todo tiene un tiempo? Yo creo que justamente hablando con él lo más abiertamente posible, porque muchas veces lo que están buscando es esa curiosidad que nadie les ha explicado. Entonces, bueno, hablarles, te digo, del placer, hablarles de los tiempos, crearles esta conciencia amorosa de que cuando vamos a una relación sexual va todo nuestro ser. Yo creo que es importante también decirles que la vida sexual es una responsabilidad también, ¿sí? Porque sexo seguro es no tener coito, y hay sexo protegido. Porque muchas veces creemos o creen nuestros jóvenes que si se protegen con un condón o con pastillas ya tienen un sexo, no va a haber embarazo. Sí puede haber embarazo, eso es un sexo protegido. Yo creo que hay que hablarles, Adriana, muy abiertamente de
los riesgos y las bondades. Yo insisto, hay que hablarle también de esta parte amorosa, hay que hablarles también de que es importante prepararnos emocionalmente también, ¿sí? Si ya estamos listos, si ya estamos maduros para realmente iniciar una relación Fíjate sexual. que hay un fenómeno muy fuerte, me han escrito mamás de tanto de jóvenes como de niñas, donde se está dando la violencia en el noviazgo. Sí, desafortunadamente. Es que yo insisto, no hemos cambiado muchísimo. Nos hace falta una profunda educación sexual. Entre ellas necesitamos una educación sexual que maneje unas relaciones de género mucho más equitativas, claro, Adriana, porque sigue habiendo mucha violencia, sigue habiendo muchos feminicidios, seguimos viviendo con un machismo, pues, empedernido, exactamente, ¿no? En donde hay mucha misoginia. Entonces necesitamos crear relaciones más amorosas. No es posible que pensemos que vamos a tener una sociedad más justa y equitativa mientras siga habiendo discriminación hacia las mujeres, a los negros, hacia quien sea, ¿sí? Necesitamos verdaderamente una educación más profunda, y yo creo que la educación sexual tiene que abarcar todos los aspectos de la sexualidad, como es el género, como es esta parte de la vinculación afectiva que es el amor, ¿sí? Entonces, fíjate que hay un libro en la Biblia, precisamente, que me encanta, que es el Cantar de los Cantares. El Cantar de los Cantares es el libro más erótico de la Biblia. Uh-huh. Y en este sentido hemos perdido precisamente el comunicar la belleza, el comunicar el amor, el comunicar la grandeza del otro. No nos conectamos con lo mejor del otro, Silvia. Así es. Pocas veces le decimos cuánto le amamos. Así es, así es. Y verdaderamente yo estoy de acuerdo contigo, la sexualidad puede ser, de hecho no puede ser, es la forma de comunicación más profunda que tenemos el ser humano. Quiero, dice, aquí otra vez leer un pedacito, dice, el objetivo de la sexualidad puede parecer simple, pero es mucho más trascendente. Se trata de comunicarse y disfrutarse profundamente con la piel. Comprendamos que la grandeza de la sexualidad consiste en mimarse, compartirse, disfrutarse, hasta lograr que el abrazo sea con la piel, con la mirada, con el alma. Porque yo sí creo que nos tocamos con el alma. Es una sensación en donde de alguna manera me pierdo, porque no estoy en mis pensamientos. Es como llegar a un lugar vacío, te digo, es como probar un pedacito de la eternidad, del cielo. Desafortunadamente, muy pocas veces podemos vivir este tipo de sexualidad, porque muchas veces es con la prisa. Hay incluso personas que están teniendo relaciones sexuales y pensando en lo que van a hacer el día siguiente. Digo, hay que estar en el tiempo presente, ahí. Sí. Hay que estar consciente de mi piel, de mis sensaciones, de qué estoy sintiendo, de que estoy totalmente ahí con mi pareja, estoy totalmente ahí para el otro, con el otro, ¿sí? Pero te digo, eso nos sigue dando mucho miedo. Eso es lo que da miedo. Uh-huh. Perdernos. El coito no le da miedo a la gente. Y se avienta una, y se avienta otro, y se avienta otro. Y ahora mujeres y hombres. Sí. ¿Por qué? Porque creen. Es que ya no siento. A mí me han dicho, hombres y mujeres, es que ya no siento nada. Y entonces empezamos a buscar estímulos más fuertes y más fuertes. Claro. Pero ahí el problema es que aunque busquen estímulos mucho más fuertes, no se va a acabar el vacío, porque el vacío no tiene que ver con estas sensaciones más y más fuertes. Ya ves que ahora hay que muchos juguetes sexuales. Yo no estoy en contra de los juguetes sexuales, quiero decirlo, pero digo,
como decían antes, ¿verdad? Lo importante es el juego, no el juguete. ¿De qué importan los juguetes si no me permito ir hacia adentro? Sí. Se trata de tocar la profundidad. Si yo toco la profundidad en mis relaciones sexuales, no necesito prácticamente nada más que estar ahí. Fíjate, ya tenemos en nuestro cuerpo las personas no entienden algo que les quiero compartir. Leyendo la vida de Santa Teresa de Jesús y leyendo la vida de esta santa y de Sor Faustina Kowalska, cuando tú lees sus diarios te das cuenta de la gran intimidad que tenían con Jesús. Y es un amor espiritual tan profundo que llega a ser hasta erótico. Por supuesto. Y yo cuando oigo frases como que muero, ¿por qué no muero? Si vivir en ti yo espero, decía Santa Teresa. Por supuesto. O sea. Y está bien, porque nosotros somos, tenemos esta parte sexual, esta parte erótica, y yo creo que si amamos y descuidada, sí, Silvia, claro. Descuidada. Entonces lo que les tenemos que enseñar a nuestros chavos, fíjense bien, y yo les hablo a los míos como va, cuando los tengo en mis clases, yo les digo, chavos, es tiempo de que se miren. Sí. Es tiempo, en el noviazgo, es para mirarse, para abrazarse, para besarse. Tan, tan. No le brinquen más allá. Y no es porque me haga de la vista gorda y sea mocha. No. Porque si no aprendes, yo les explico, les digo, si tú no aprendes a embelezarte en los ojos de tu pareja, si tú no aprendes a llegar al éxtasis con un solo rozón de mejillas, entonces no vas a entender el amor. Así es. ¿Estoy loca o es la No, yo estoy de acuerdo. No vas a entender el amor. Si no se cimbra tu cuerpo con un tocar su mano, entonces no has entendido nada. Sí, y muchas veces te digo, nos brincamos o se brincan esa etapa y ya se van al otro lado y entonces ya me siento vacía, pues claro. Sí, y vas a estar más vacía y puedes aventarte a 100. Así es. O a 500. Y pueden tener relaciones sexuales todos los días y pueden comprar muchos juguetes y va a seguir ese vacío, porque no tocan la profundidad. Porque no te sientes amado. Así es. Y no te sientes amada. Algo que ya me voy, Marita, solo dame medio minuto. Imagínate tú hablando con amor para empezar. Ya ahorita son gritos, Silvia. Sí. Ya en el noviazgo son gritos, son pleitos desde en el noviazgo. Porque no hay un trato amoroso. Vámonos a corte, sí, Marita, ya sí. Y probablemente no hay en la casa. Pues y eso es lo que exactamente, ahorita vamos a cerrar con eso. Bueno, pues nos quedamos y nosotros, Silvia y yo seguimos aquí platicando fuerte. Así es. El verdadero erotismo no está en los genitales. No está. ¿Cierto? Viene desde adentro. Así es. Desde adentro. Y hay que tocarlo. Así es. Hay que darnos permiso. Estamos viviendo con mucho miedo, Adriana. Con mucho miedo, no tocamos nuestra esencia es el amor. Así es. Hay que ir un poquito hacia adentro, hay que hacer momentos de silencio, hay que estar en contacto con nosotros mismos para dejar que aflore esta esencia amorosa. Tú decías, comentábamos que hay mucha violencia en el noviazgo, desafortunadamente ahorita se está dando mucho, y es que estamos viviendo tiempos de mucha violencia, y nosotros pensamos que esta violencia no tiene nada que ver conmigo, pero hay que ver cómo estamos viviendo en casa. ¿Sabes que hace tiempo fui a ver esta obra, esta de ¿Por qué los hombres aman a las cabritas? Y entonces, me acuerdo que, no sé si ya la viste, hay un momento en donde ella empieza a ser muy agresiva con él y todas las mujeres le aplauden y todo, sé qué. Y yo me sentí muy triste, porque yo dije, a ver, no se trata de que o nos maltratan ellos o los maltratamos nosotros. Se trata de que busquemos una forma asertiva de tratarnos, en donde ni son maltratados ellos ni somos maltratadas nosotros. Y eso, te digo, me dio tristeza, porque todas las mujeres bien contentas cuando ella se vuelve agresiva. Digo, no, es parte de la violencia que estamos viviendo día a día. Ahora, y que no queremos. ¿Quieres que te diga algo, Silvia? Que algo que he aprendido en estos
25 años de casada, que mientras yo me sentía la superwoman, yo no viví una verdadera y profunda plenitud de relación total. Uh-huh. Cuando le bajé de ya sabes y demás, y cuando lo empecé a honrar, y esta parte es importante, escuche bien lo que acabo de decir, cuando yo empecé a honrar a mi esposo, a darme cuenta de lo extraordinario que es que tenga una pareja, wow, la cosa cambió. Y cambió hasta la intimidad, porque cambió la manera de hablar, porque cambió la manera de mirar. Y esto es lo que tenemos que enseñarle a los chavos. Por supuesto. El respeto mutuo. Y eso no podemos enseñárselos más que con el ejemplo. No hay otra, ¿eh? No hay otra. No son con libros. Exacto, eso no es ni con libros ni con palabras. Sí puedo recomendarles algún libro para la sexualidad, pero eso no podemos enseñárselos. Eso va a ser con el ejemplo. Lo más importante, papá, lo más importante, mamá, es que hagas una revisión profunda de cómo viven su vida sexual, y no estoy hablando nada más de lo que pasa dentro de la alcoba, estoy hablando desde cómo se hablan en la mañana, cómo se saludan, cómo se despiden, cómo se miran. Todo esto está formando a nuestros hijos. Es importante entender que lo quiera yo o no lo quiera, estoy educando todos los días con mi ejemplo, estoy educando todos los días con la manera como hablo, estoy educando todo. También fíjate, por ejemplo, qué pasa cuando va el papá con los hijos y se le atraviesa a alguien y, por ejemplo, el papá grita, vieja tenías que ser, o situaciones de ese tipo. ¿Qué es lo que pasa con esto? Pues estoy educando hacia los hijos. Y entonces es importante que me dé cuenta que todo lo que hago y digo va a educar a mis hijos y los va a educar en la sexualidad, porque la sexualidad es una parte inherente de la vida. Nos está preguntando aquí Mayra Antuñano, que si le puedes dar por favor tu teléfono. Con muchísimo gusto. Mi teléfono es el 33 44 77 90, teléfonos fijos. Repito, 33 44 77 90. También me pueden encontrar a través de Facebook como Silvia Graciela Moreno López. Prometo que si me hacen alguna pregunta contesto. Nada más a veces me tardo un poquito. El próximo jueves 15 tengo un taller, es por la tarde, de 5 de la tarde a 9:30 de la noche, en donde vamos precisamente a hacer una revisión de la vida sexual. De repente creemos que la vida sexual no es importante. La vida sexual en una pareja es fundamental, es fundamental. Es vital hasta en la vida espiritual, porque sexual por supuesto. Sexual no es genitalidad, así es unión de corazones. Por supuesto, el erotismo, esta pasión, además con la que debemos de amar a Dios, viene de Eros. Claro. Y me gustaría leer por aquí una poesía también que está dedicada a Dios, que dice: vencida te reclamo. Dice: el frescor de tu agua naufraga en mi piel. La vida me incita, desbordando ternura, erotismo, amor. Y un nostálgico barro cincela mis ojos plañideros. ¿Y tú? ¿Acaso no escuchas la sombra sin huella de mi aire sordo que te llama y te llama? Mírame, soy sed, hambre, oquedad. Vencida te reclamo, revísteme de ti. Sé tú mi piel, mi corazón, mi santuario. Tómame, Padre, quiero perderme en ti, ser solo uno, yo vacío, tú plenitud. Wow, fíjate, y le estás hablando a Papá Dios. Claro, y me decía, fíjate, cuando escribí me decía mi maestra de literatura, oye, esto está muy erótico, y le digo, bueno, es que yo amo a Dios con todo lo que soy, y lo que soy tengo una parte sexual, tengo una parte erótica. Y así es como amo a Dios. Y vuelvo a repetir, porque Él no la dio además. Y no la dio para el gozo. Él no la dio, no se la quitó, Él se la dio. Y además, fíjate, ¿cómo quedará Dios nuestra sexualidad? Que de ahí viene la vida. Es el contacto con la vida, no es algo trivial, no es algo así, como impuesto, algo que viene añadido. De ahí viene la vida. Y fíjate que en la Biblia el tratado de la sexualidad es muy claro. Fíjate, a los hombres le dice: varones, no rieguen su semilla de la vida en cualquier lado. ¿Qué te está diciendo? No andes con una, con otra y con otra. No es por ahí, corazón.
Así te es. dice, mujer, tu verdadera belleza que sea, tu amor, tu alegría, tu gozo. Esas son tus joyas, corazón. Pero andamos totalmente ubicados, sí, en otra vacinilla. Y entonces no vamos a poder orientar a nuestros hijos si nosotros estamos desorientados. Sí. Entonces, y quiero decirle que todo lo que les pasan en el Face, en el Twitter, etcétera, etcétera, no son los mejores maestros para los jóvenes. No. Si ellos no los ven a ustedes amarse, respetarse, besarse, acariciarse lindo, que están viendo una película y tú te recuestas en el hombro de él, que salen a comer y la tomas de la mano, si tus hijos no ven eso, tus hijos no aprenderán la verdadera sexualidad. Así es. La mejor orientación es el ejemplo. No hay de otra. Y lo que es más importante, de todos modos lo están viendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Verdaderamente preocuparnos por ver cómo estoy viviendo yo mi vida sexual. ¿Sí? Porque eso es lo que van a ver mis hijos, eso es lo que van a aprender. Acordémonos que hay una tendencia muy grande a repetir la historia de papá y de mamá. Sí. Y si no nos ponemos las pilas, y quiero hacer una advertencia a todos aquellos que están solos, divorciados o que son madres solteras. Ustedes no tienen idea, yo creo que en tu consultorio han llegado varios, Silvia, pero ahora que estoy con los jóvenes, ustedes no tienen idea del daño tan grande que les hacen a los jóvenes y a los niños con esa cambiadera de pareja que traen. Si vas a rehacer tu vida, tú no lleves a tu pareja hasta que no sea algo formal, hasta que ya estés a punto que te vayas a casar, pues entonces empezarás a acercarlos a tus hijos. Pero en el ínter, en lo que estás, en la coquetiza, y que si sí, que si no, no los metas en el ajo. Y ¿sabes qué, Adriana? También sí es que a veces mal acaban de salir de una relación cuando ya están en otra, entonces no se dan tiempo también para... Bueno, van cargando los problemas de una relación a otra. Esa idea de que un clavo saca otro clavo no es mentira. Y déjenme decirles algo más, nada menos antier, ya me voy, Marita, nomás dame chance. Antier recibí un texto de una niñita, ella tiene 15 años y fíjate lo que me pedía, me dice, señora, ¿cómo le digo a mi mamá que su nuevo novio ha venido a la casa cuando ella no está y me ha intentado tocar? Fíjate nomás. Pues hay que decirle. Pues por yo eso, le dije, le tienes que decir. Por eso hay que hablar con la verdad con nuestros hijos, siempre con la verdad, para que ellos tengan esta capacidad también de poder expresar y decir todo lo que necesitan. ¿A quién están metiendo a su casa? Sinceridad es que es muy lindo. ¿Ustedes saben las mañas? Por favor, mamás, papás, seamos más sensatos, más inteligentes. La verdad, Silvia, es un deleite. Te voy a invitar más seguido porque tenemos mucho que hablar. Bueno, mis queridos radioescuchas, se nos acabó Mayrita, se nos acabó el tiempo, ya me voy. Les amo. Papás, la mejor manera de educar en la sexualidad es el ejemplo. No hay otro. Dios los bendiga.